esta situación. Pasamar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, se conoció esta mañana también los descuentos que afectaron y que afectan a trabajadores del Baliña en este caso. Sí, sí. En este proceso de lucha y de reclamo, el gobierno ha resuelto con todo su aparato institucional castigar a los trabajadores de salud que reclamaban, digamos. El reclamo tenía dos aristas centrales. En el Baliña se reclamaba por los francos dobles, que es una forma de certificar el servicio que se viene aplicando hace 31 años. 31 años, en el año 94, en ese momento ATE, yo era el secretario de organización de ATE, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública en el Ministerio de Trabajo que decía que los trabajadores que trabajan sábado, domingo y feriado tenían una forma de certificación de las horas trabajadas. Ese acuerdo vino cumpliéndose hasta hace un mes, digamos. Es decir, que todos los ministros que pasaron en esos 31 años, López Forastiera, Albrecht, Villalba, Busiones, bueno, y algunos otros más que no me acuerdo, todos respetaron ese acuerdo que se firmó en el Ministerio de Trabajo hasta hace un mes. Uh-huh. Ahí este ministro, el actual ministro de Salud Pública, resolvió dejar sin efecto esa norma. Esa norma lo que hace es establece que los que trabajan sábado, domingo y feriado, porque la sociedad funciona de lunes a viernes, digamos, ¿no? Y de día, digamos, los que trabajan a la noche y los que trabajan sábado, domingo y feriado tienen una forma de retribución que es diferencial, digamos, ¿no? Esto en todo el mundo es así, ¿no? Entonces, este era uno de los puntos de reclamo. Y el otro punto de reclamo, el que fundamentalmente se manifestaba en El Dorado y en Monte Carlo, tenía que ver con que el último acta acuerdo que firmaron los gremios con el gobierno establecía que en la primera semana de mayo iba a haber una mesa de negociación para establecer si lo que se había acordado estaba bien o producto de la modificación del índice de inflación había que hacer una corrección. Esto debería haberse llevado a cabo la primera semana de mayo. Como no ocurrió esto, entonces los compañeros dijeron, bueno, la primera semana empezaron con la asamblea por incumplimiento del acta. Bueno, y después empezaron a notificar paro, y bueno, este era el conflicto en El Dorado. Digamos, esos dos conflictos, y bueno, una parte de ese conflicto estaba notificado por ATE y otra parte estaba notificado por la CTA, ¿no? Uh-huh. Bueno, evidentemente el gobierno ha resuelto, digo, con un parecer cada vez más semejante al del gobierno nacional, ha resuelto endurecer las relaciones laborales, no democratizarlas, endurecer las relaciones laborales. Entonces en un momento dicta que la medida de fuerza que se vienen realizando en El Dorado son ilegales, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese momento también aparece ahí el tema de la modificación del derecho de huelga, los sectores El decreto 340. esenciales, eso, la 30-40, todo en ese contexto, digamos. Y bueno, para sorpresa nuestra, y además en un accionar coordinado, bueno, esto creo que el viernes van unos funcionarios acá, hacen una presentación en la justicia y le establecen a una integrante de la conducción de la seccional El Dorado una perimetral para que no pueda acercarse al hospital donde trabaja, digamos, ¿no? Eso Uh-huh. se veía venir, eso es de libro, se veía venir, pero digo, este accionar coordinado entre la justicia, porque no había ningún problema, digamos, con la directora no tuvieron ningún problema, porque el reclamo salarial no resuelve la directora, ni del SAMIC, ni del Baliña, digamos. Pero bueno, ya veíamos venir eso, y finalmente el ministro lo que hace es la traslada a esta compañera que tiene tutela sindical. No puede hacer eso sin
sacarle la tutela sindical para ese es un trámite judicial que no es que un ministro dice le saco la tutela y ya le saco, ¿no? Eso por lo menos en los digamos en las provincias democráticas eso no ocurre así. Acá en Misiones cada vez están ocurriendo cosas más peligrosas, digamos, ¿no? Bueno, y entonces finalmente este fin de semana, así como ustedes bien estaban mencionando, los compañeros cobraron cifras irrisorias. Esto es producto de dos cosas. Es producto de que el descuento fue escandaloso, más de 600.000 pesos en un, digo, más del 50% del salario descontado, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en salarios bajos, como los compañeros están, lo que decimos habitualmente en la asamblea, están embagallados, es por eso que no cobraron, digamos, no hay moneda para pagarle, porque 1,96 no, ya no existe moneda para pagarle 1,96, claro, ¿no? Digo, esto es lo que ocurrió, pero además ocurrieron dos cosas más llamativas. Por primera vez, viste que la oscuridad se presta para hacer varias cosas, y por primera vez en el CIAP, que es el organismo donde aparecen los recibos de sueldo, deberían aparecer, durante todo el fin de semana que se cobró, no mostró información absolutamente para nada. Seguramente los funcionarios de gobierno estaban discutiendo de qué manera iban a instrumentar en los recibos de sueldo, de qué manera iban a instrumentar esta decisión política de quedarse con parte de los sueldos de los enfermeros y de los demás trabajadores de salud que estaban reclamando, digamos, ¿no? Llamativamente, esto no ocurrió nunca. Ahora, que Juan, durante tanto tiempo el CIAP no muestre los recibos de sueldo de los trabajadores de salud. Aquí hay como dos caminos, ¿no? Por un lado, la cuestión gremial, obviamente, pero también la cuestión legal. Vos hiciste mención en varios momentos de esta charla de cosas que son ilegales, cosas que no se pueden hacer. Bueno, ¿cuáles son las acciones que van a hacer desde ATE o desde la CTA? Y digo un punto más, digo, para ver lo grave de lo que está ocurriendo, digamos. Y además, digamos, el accionar coordinado, esto no es solamente responsabilidad del Ministerio de Salud, que seguramente es el principal responsable, pero esto es coordinado con otras áreas de gobierno, ¿no? También con parte de la justicia, bueno. Pero digo, hay otra cosa grave que pasó. A los que le descontaron, en salud pública las guardias se cobran con un mes de atraso. Si vos, digamos, este mes se cobraron las guardias, no que se hicieron en mayo, se cobró el sueldo en mayo y las guardias de abril, un mes atrasado, ¿no? ¿Se entiende? Eso es el trámite regular, digamos, ¿no? Un mes atrasado. A los que le descontaron el sueldo, tampoco le pagaron las guardias. A los que le descontaron el sueldo, tampoco le pagaron las guardias. Pero digo, en abril no había conflicto. Así que esto muestra claramente que lo que había era una decisión política de perjudicar a determinados trabajadores que también, digamos, estos trabajadores eran los principales referentes del reclamo, digamos, ¿no? Entonces, guardia de un mes atrasado que no tenían por qué tocarle, no le pagaron el sueldo, le contaron gran parte del sueldo y, bueno, esto es, entonces, en función de eso, hoy ¿qué hicimos? Hablamos con el jefe personal y el jefe personal dijo, acá la certificación salió normalmente, es decir, que algún funcionario intermedio, superior, alguien definió, vamos a sacarle una parte importante del sueldo para ver si de esa forma termina el reclamo, termina la protesta, digamos. La asamblea de hoy fue numerosísima, que estaban todos los compañeros y bueno, por un lado se hicieron presentaciones, se están preparando otro con los asesores jurídicos nuestros, se hicieron presentaciones, se hizo la asamblea y también se está haciendo una colecta porque bueno, si el gobierno con este accionar cada vez menos democrático va a intentar apagar el reclamo de los trabajadores, bueno, de parte nuestra la solidaridad tiene que estar cada vez más presente para hacer lo que tenemos que hacer.
pelear por salario digno. Decías que la certificación salió como corresponde, entre comillas, y en base a qué, cómo explican, cómo figura en el recibo de sueldo el descuento, ¿cómo se explica ahí? En el recibo de sueldo hay dos situaciones. Por un lado, los que cobran a través del Parque de la Salud, estos son, esa categoría se llama conveniados, porque es un convenio entre el Ministerio y el Parque. Ahí, en estos recibos de sueldo, aparece una tipificación que es totalmente errónea, que es inasistencia injustificada, ¿no? Esto no es así, pero es lo que pusieron y es lo que estamos enfrentando, digamos. Porque si fuera injustificada, digo, una cosa es que le pongan descuento por estar adherido al paro, digamos, ¿no? Entonces ahí peleamos con una herramienta, pero esto de injustificado es un invento de una parte patronal, que es una de las cosas que estamos atacando. Esto es en el Parque. Y en salud pública aparece un concepto que nunca había aparecido, es inasistencia con aporte, dice algo del estilo que, bueno, no es injustificada, con aporte y sin aporte no es injustificada. ¿Qué sería bueno, con aporte? Eso, sí, nos quedamos pensando en eso. ¿Qué sería con aporte? Bueno, si ustedes tienen, después en todo caso le acercamos un recibo de sueldo, con aporte, eso está vinculado a la cuestión previsional, digamos, ¿no? A ver es con aporte y a ver es sin aporte, digamos. Está bien. ¿No? Bueno, pero ahí por lo menos en salud pública no dice injustificada, ¿viste? Estará la información incompleta, pero no mal caracterizada, digamos, ¿no? Así que bueno, todo esto lo que hizo es que, bueno, hoy la asamblea sea numerosa, estuvimos ahí con la secretaria general de la CTA y varios otros integrantes. Los compañeros están preocupados por un lado, armando redes solidarias para bancar, porque digo, este compañero que cobró menos de 2 pesos no tiene para comer, no tiene para pagar los servicios, no tiene para nada. Entonces estamos armando redes solidarias y bueno, además planteando esto, que bueno, las autoridades se quedaron con el sueldo de los trabajadores justo en plena época de campaña y para terminar de esta forma, la verdad que cada vez el gobierno tiene menos argumentos. Ya la vez pasada cuando judicializaron la protesta nuestra, que estamos ahí frente al Ministerio de Salud Pública, inventando cosas, digamos, y bueno, acá también están haciendo lo mismo, inventando cosas, y bueno, con complicidad de otros poderes que me parece que cada vez este gobierno tiene menos legitimidad con las cosas que está haciendo. Decías redes solidarias. ¿Cuántos son los trabajadores que recibieron estos descuentos? ¿Tienen contabilizado ya? En el Baliña, en el Hospital Baliña son 7 trabajadores, 7 trabajadores, con descuentos que van entre más o menos entre 300 y 600 mil pesos. ¿Cada uno? Sí. Cada uno, sí. ¿Y hay otros lugares, además del Baliña? Sí, también hubieron descuentos en el Hospital San Miguel del Dorado y en el Hospital de Monte Carlo, digamos. Ahí sabemos que son muchos, pero no tenemos precisión de la cifra. Más o menos estimamos entre 20, alrededor de 20 compañeros. Pasamán, y además de las acciones ya sea administrativas o legales que se encaren, ¿hay alguna medida de acción directa que se esté discutiendo? Estamos discutiendo, por eso digo, en las asambleas estamos discutiendo. Hoy la prioridad era encarar estas acciones administrativas y legales y además crear las redes solidarias, pero seguramente en las asambleas de los próximos días se van a resolver algunas medidas. Así que bueno, hoy también los trabajadores integrantes de la seccional del Dorado estaban acá participando en una reunión acá. Así que seguramente en los próximos días se van a definir medidas y bueno, esto además vamos a comunicar a ATE Nacional, digamos, y a la CTA Nacional, porque el gobierno avanza cada vez más parecido al gobierno nacional con algunas cosas que no nos imaginamos y hasta ahora no habían aplicado nunca, digamos. Pasamán, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan Chito Pasamán de la CTA Autónoma y esta situación que se dio en el Baliño.